Buenos días, soy la doctora Julissa Martínez y en esta ocasión vamos a hablar con el doctor Gustavo Rojas, quien es cardiólogo clínico y con la especialidad en unidad de cuidados coronarios. Actualmente es adscrito a la terapia posquirúrgica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Julissa. Es un gusto estar con ustedes. Cuéntanos acerca de esta nueva molécula para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, sacubitril/valsartán, entre esto. Bueno, creo que es importante mencionar el conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades, es lo que nos va dando nuevas opciones terapéuticas. En la historia de la insuficiencia cardíaca, desde los 60, lo primero que se estableció fue que probablemente la causa de la falla cardíaca era la incapacidad del riñón para eliminar líquidos, y ahí empezamos a usar diuréticos. Luego migra la teoría de la falla cardíaca a la teoría hemodinámica, donde se pensaba que el problema de la función de bomba del corazón es lo que podía explicar todos los síntomas del paciente con insuficiencia cardíaca. Y ahí empezamos a utilizar más inotrópicos y vasodilatadores. Finalmente, esto surge en 1970-1973. De los avances más importantes que tuvimos fue el desarrollo de los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Y al mismo tiempo se describieron las moléculas de la vía de la endopeptidasa neutra. Y fue hasta 1990 y en el 87 cuando surgen los dos primeros estudios más importantes en falla cardíaca, donde demuestran que inhibir el eje renina-angiotensina-aldosterona con enalapril modificaba en forma favorable la sobrevida del paciente con insuficiencia cardíaca. Después de esto surge todo lo que es teoría neurohormonal, y muy de la mano con el desarrollo de los IECA se hicieron las investigaciones para inhibir la neprilicina. Los primeros estudios que se hicieron con inhibidores solos de neprilicina, los resultados fueron desfavorables. El siguiente intento que se realizó fue con omapatrilat. La molécula lo que hacía era inhibir neprilicina e inhibir la enzima conversora. Resultados buenos, pero tuvo el efecto adverso de angiodema, entonces tuvieron que parar los estudios. Siguió la investigación sobre las vías de las endopeptidasas hasta que desarrollaron sacubitril. La idea en esta molécula fue unir los efectos favorables del sacubitril al inhibir la neprilicina y adjuntarle un bloqueador de la enzima conversora o del eje renina-angiotensina-aldosterona, que en este caso no fue un IECA, fue un ARA2. Entonces, el sacubitril/valsartán es una molécula con peso equimolar diseñada para bloquear las dos vías. Entonces, la lógica del diseño de la molécula es, por un lado, bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona con valsartán, que ya tenemos varios estudios que conocemos su utilidad, y del otro lado lo que hicieron fue probar el uso de la neprilicina. La neprilicina, el fin de la molécula es bloquear la degradación de ciertas moléculas, principalmente péptidos natriuréticos, A, B y C, bloquea también la degradación de adrenomedulina, bradicinina, péptido beta amiloide, y lo que da como resultado final inhibir la neprilicina es que das los efectos favorables de vasodilatación, natriuresis, disminuyes la remodelación y obviamente mejoras el estado funcional del paciente con falla cardíaca. Ahí surge la idea de la molécula que después se fue probando en otros estudios. Muy bien, Gustavo. Y de acuerdo a las guías, ¿quién es el paciente ideal? ¿A quién le inicias un tratamiento con sacubitril/valsartán? Bueno, después de los estudios de fase 3, donde probaron la molécula, la combinación de sacubitril con valsartán, las dos guías, tanto la europea 2017 y la actualización de la norteamericana también 2017, establecen los pacientes deben tener la base completa del tratamiento para falla cardíaca, que son 4 fármacos: IECA, ARA2, los antagonistas de mineralocorticoides y en algunos casos, dependiendo si se requiere, son diuréticos. Beta bloqueadores sin duda, que son los que más reducen la mortalidad. En esos pacientes, si ya los tienes con tratamiento óptimo y a pesar de eso siguen sintomáticos, tú puedes considerar probar el uso de esta molécula, sacubitril/valsartán, sustituyendo el IECA o el ARA2. Específicamente el paciente que con tratamiento óptimo y buen seguimiento no mejoran los síntomas, ese es el paciente con mejor indicación para iniciar el fármaco. Muy bien. Y de acuerdo a las dosis que hay, ¿cómo lo inicias? ¿Hay un protocolo, escala para irlo aumentando? Okay. ¿Te quedas en dosis baja, intermedia o si llegas a la dosis plena en los pacientes? Bien, respecto a la dosificación,
La mayoría de las guías y los expertos establecen hay que apegarnos a los resultados del Paradigm, porque fue donde obtuvimos los mejores resultados en disminución de muerte cardiovascular y rehospitalización por falla cardíaca. La dosis tope que buscamos es de 200 miligramos, que es de 97 contra 103. ¿Cómo empezar el tratamiento? Primero, tener a tu paciente ideal. Paciente con falla cardíaca, clase funcional 2 a 4, con disfunción sistólica con FEI menos de 40, aunque el estudio lo bajó a 35, que no tenga falla renal severa. En esos pacientes tú puedes considerar usar este fármaco. Lo primero es, si está usando inhibidores de la ECA, tienes que suspenderlos por lo menos 36 horas para iniciar el sacubitril/valsartán. Ya que hiciste este periodo de lavado, vas a empezar a dosificar el fármaco, pero a una dosis más baja, como lo hacemos con la mayoría de los medicamentos en enfermedad cardiovascular. Una dosis más baja y la vas escalando de acuerdo a la tolerancia. Aquí los expertos indican que tenemos 3 dosis. Una que es la de 50 miligramos, 100 miligramos y 200 miligramos. ¿En quién 50 y en quién 100 miligramos? Ellos sugieren, si tienes un paciente que es óptimo para la terapéutica, tienes que evaluar cómo está la presión arterial y si ya recibía o no IECA o ARA2. Si el paciente tiene una presión arterial de 100 o menos, tienes que empezar con la dosis más baja posible. Si el paciente no recibía IECA o ARA2, tienes que empezar con la dosis más baja posible. Incluso sugieren empezarlo con 50 miligramos y vas a escalarlo después de 3 a 4 semanas de seguimiento. El otro grupo es paciente que ya tomaba IECA o ARA2 a dosis plena, por ejemplo, valsartán más de 160 o enalapril más de 10 miligramos y tiene una presión sistólica mayor a 110, ahí empiezas con 100 miligramos, 2 veces al día y lo escalas en 2 a 4 semanas. Y la idea es llevar al paciente a la dosis tope que mostró mayor beneficio, que es de 200 miligramos cada 12 horas. Muy bien, Gustavo. ¿Y estos medicamentos favorecen la natriuresis? ¿Qué haces con los diuréticos? Los diuréticos no se retiran, lo único que tienes que vigilar, si el paciente, principalmente pacientes añosos, que no tengan depresión de volumen, si el paciente tiene datos de hipotensión, que fue el efecto adverso más frecuente en el uso de sacubitril/valsartán, tienes que reducir la dosis del diurético y si no responde, reducir la dosis otra vez de sacubitril/valsartán y asegurar la hidratación del paciente, asegurar un estado de volemia adecuado. Esas son las indicaciones generales. Muy bien, Gustavo. Bueno, pues tenemos una nueva molécula, el Entresto. Gracias por la entrevista y gracias por la información. Muchas gracias a ustedes.